Trabajo número 1 de Hidrología. Integrantes: Antonia Escasibufa, José Tomás Cruz, Mauricio Gres Godoy. La distribución del trabajo será la siguiente. Yo, Antonia Escasibufa, haré la presentación, Mauricio Gres hará la investigación de conceptos y Tomás Cruz la resolución de los ejercicios. Los puntos principales son la identificación de conceptos claves del problema, la explicación de los conceptos, el planteamiento del problema, ecuaciones utilizadas, resolución del problema y la respuesta. El problema comienza con una masa de aire no saturada en la cota 121, donde subirá hasta una cota de 3172. En la cota 1142 de su ascenso se formarán las nubes. Esta nube de masa de aire subirá hasta la cota 3172, donde eliminará el exceso de vapor de agua mediante precipitaciones, donde alcanzará la misma saturación. Posterior a eso, esta masa de aire descenderá hasta llegar a la cota 661. Los procesos que se presentarán en este problema, tanto de descenso y ascenso, serán adiabáticos. El punto de rocío al final de todo el proceso será de 15 grados Celsius. Y el gradiente adiabático húmedo es de un 95% del gradiente adiabático seco y la humedad relativa al final del proceso es de un 60%. Identificamos los conceptos claves del enunciado. La masa de aire no es saturada, se encuentra en la cota 121, asciende hasta la cota 3172. En la cota 1142 está la formación de las nubes, y una vez alcanzada la cota 3172, elimina el exceso de vapor de agua mediante precipitaciones. Luego de esto desciende a la cota 661. Los procesos de ascenso y descenso son adiabáticos. El punto de rocío al final de todo el proceso es de 15 grados Celsius y el gradiente adiabático húmedo es de un 95% del gradiente adiabático seco. Y la humedad relativa al final del proceso es de un 60%. Habiendo identificado los conceptos claves del ejercicio, vamos a proceder a definir cada uno de los puntos. Partiremos con lo que es una masa de aire, el concepto principal del cual se trata el ejercicio. Una masa de aire es una gran porción de la atmósfera que comparte características similares en términos de temperatura, humedad y presión. Estas masas de aire pueden cubrir áreas extensas y se forman cuando una región particular de la atmósfera permanece en contacto y se ve influenciada por características geográficas y climáticas específicas durante un periodo de tiempo prolongado. Una masa de aire no saturada, como es el caso del ejercicio, es una parcela de aire que no tiene la cantidad máxima de vapor de agua, que puede retener a una determinada temperatura y presión. En otras palabras, el aire no está completamente saturado de humedad en relación con su capacidad máxima. Cuando el aire no está saturada, quiere decir que la humedad relativa es menor al 100%. A medida que la humedad relativa aumenta y se acerca al 100%, el aire se acerca a la saturación y la posibilidad de que se produzca condensación y formación de nubes aumenta. Tal como dije en la diapositiva anterior, la humedad relativa es la relación entre la cantidad de vapor de agua contenida en el aire y su capacidad máxima, que es capaz de contener a cierta temperatura. La humedad relativa depende de la temperatura y la presión del sistema de interés. En este caso, como podemos ver, aquí tenemos la fórmula, que es la presión de vapor partido de la presión de vapor saturado. En alguna parte del ejercicio, la humedad relativa efectivamente supera el 100%. Cuando la humedad relativa supera ese 100%, dando lugar a la sobresaturación y condensación, pueden ocurrir varios fenómenos meteorológicos, como por ejemplo, como es la formación de nubes en la cota 1121 y a mayor altura, a 3172, la precipitación. Como podemos notar, superar esta capacidad de humedad relativa da lugar a una variedad de fenómenos meteorológicos. Podríamos decir que en estos cambios de cota, la masa de aire está sometida a procesos adiabáticos. Quiere decir que se puede considerar aislado. Cualquier cambio en la presión y el volumen solamente va a deberse a su realización del trabajo para cambiar el volumen del aire a diferentes presiones, quiere decir a distintas alturas. Durante un proceso adiabático, el aire en movimiento no intercambia calor con su entorno ni con otras masas de aire circundantes. A medida que la masa de aire se mueve hacia arriba, por ejemplo, disminuye la presión atmosférica que actúa sobre ella. Esto provoca una expansión del aire debido a la disminución de la presión, lo que a su vez reduce la temperatura del aire, tal como veremos en el ejercicio en las cotas más arriba. Por otro lado, si la masa de aire desciende, la presión sobre ella aumenta, lo que comprime el aire y hace que su temperatura aumente, cosas que sí ocurren en el ejercicio más adelante explicado.
El gradiente adiabático seco se refiere al cambio de temperatura de una masa de aire que asciende o desciende en la atmósfera sin cambiar su humedad. En otras palabras, es el cambio de temperatura que experimenta el aire cuando no hay condensación ni evaporación de vapor de agua ocurriendo. Este gradiente es aproximadamente de 1 grado cada 100 metros. En el caso del gradiente adiabático seco, usaremos el valor de 0,97 grados Celsius cada 1000 metros, ya que es muy grande. En situaciones... cuál usar en cuál y cuál usar en cierto va a depender netamente de la altura. En alturas más altas, tal como podemos ver en este gráfico, las gradientes pertenecen a las pendientes, las cuales, dependiendo de su elevación, será usado uno o el otro. Como podemos observar, a medida que la elevación aumenta, el gradiente se tiende a usar el gradiente vertical adiabático húmedo. El seco se deja para temperaturas más bajas. Perdón, temperaturas no, elevaciones, alturas. Concepto muy parecido al gradiente adiabático húmedo. Gran diferencia radica en su elevación, en su altura, pero en este caso el gradiente adiabático húmedo es importante decir que es más bajo y suele estar alrededor de 0,6 grados por cada 100 metros. Y de hecho, en el ejercicio corresponde a 0,95 veces el valor del gradiente adiabático seco. Esto se debe a que durante el ascenso la presión disminuye, el aire se enfría y hay suficiente humedad en el aire. Y si hay suficiente humedad en el aire, se condensará para formar nubes y liberar calor latente. Este calor latente ralentiza el enfriamiento del aire durante su ascenso, cosa que justamente ocurre en el ejercicio. Otro concepto clave que hemos venido viendo respecto a la formación de las nubes y a las masas de aire como tal es su presión de vapor. La presión de vapor es la fuerza ejercida por las moléculas del vapor de agua. Recordemos que las nubes son condensación de agua. Por lo tanto, está relacionado con la cantidad de vapor de agua presente en el aire y cambia con la temperatura. La presión de vapor es un concepto esencial para entender la humedad atmosférica y cómo el agua interactúa con la atmósfera en el ciclo del agua. Como podemos observar, la masa de aire, al finalizar su descenso en la parte final del ejercicio, quiere decir que está cerca de su punto de rocío. ¿Qué es el punto de rocío? Es la temperatura a la cual el aire se satura con vapor de agua y comienza a condensarse en forma de rocío, niebla u otros fenómenos. Distinto es a como cuando está más arriba hay menor presión y precipita. Es un indicador crucial de la humedad en el aire y cómo el agua interactúa con las condiciones atmosféricas. Claramente, antes del punto de rocío está la precipitación, que es la formación cuando el aire alcanza su punto de rocío y se satura con vapor de agua. Ahora, aquí abajo tenemos la fórmula de presión de vapor saturado de Clausius-Peyron, que es justamente relacionada con la presión de vapor. La relación Clausius-Peyron es una ecuación fundamental en cuanto al estudio de las masas de aire y la termodinámica, que describe cómo varía la presión de vapor de una sustancia en función de la temperatura. Esta ecuación es especialmente relevante cuando se trata de entender el comportamiento de la atmósfera y los procesos meteorológicos relacionados con la formación de nubes, su condensación, su evaporación y su precipitación, justamente lo que estamos viendo. La presión de vapor es una medida de cantidad de vapor de agua presente en el aire cuando la evaporación de vapor es alta y el aire está cerca de su capacidad máxima de retener agua, es más probable que alcance su punto de rocío. Cuando esto sucede, la condensación ocurre y se forman las nubes, lo que puede llevar a la formación de precipitación. La precipitación es la liberación de esa humedad condensada en forma de gotas o agua o cristales de hielo que caen de las nubes y llegan a la Tierra. El punto de rocío está relacionado en esta misma ecuación debido a su relación con la saturación del aire con vapor de agua. El punto de rocío es la temperatura a la que el aire se satura con vapor de agua, lo que significa que la presión de vapor de agua en el aire es igual a la presión de vapor de agua a esa temperatura. Cuando el aire está completamente saturado, la humedad relativa es del 100%. Si aplicamos la ecuación Clausius-Peyron a la transición entre el estado líquido y el estado de vapor del agua, podríamos obtener una relación entre la temperatura y la presión de vapor de agua. Esta relación nos permite entender cómo cambia la presión de vapor de agua a medida que cambia la temperatura, lo que justamente ocurre en estos descensos y ascensos que ocurren de manera adiabática. En resumen, el punto de rocío y la ecuación de Clausius-Peyron están relacionados porque ambos conceptos se refieren a cómo cambian las propiedades de esta sustancia en fase de vapor en función de la temperatura y su presión. Habiendo definido cada uno de los datos, procederemos a explicar cómo resolvimos el ejercicio. Ya he mencionado anteriormente que ya tenemos resuelto el ejercicio. Estamos tratando de conducir el ejercicio de manera de que cada uno de los puntos esté ya explicado una vez mi compañero Tomás Cruz
explique cómo resolvió el ejercicio y después daremos una explicación de la lógica de este ejercicio, claramente. Identificamos estos datos, tenemos las cotas, en la cota 121 está una masa de aire no saturada, asciende hasta la cota 3172. Previo a eso, de su ascenso, se produce la formación de nubes. Luego de eso desciende a la cota y precipita, y después desciende a la cota 661 metros sobre el nivel del mar. Y buscamos saber cuáles son sus temperaturas, ya que sus procesos son de ascenso y descenso son adiabáticos. El punto de rocío al final de todo el proceso es de 15 grados, el gradiente adiabático húmedo es un 95% del gradiente adiabático seco, y la humedad relativa al final del proceso es del 60%. Teniendo los datos del enunciado, hacemos un esquema respecto a lo que ocurre dentro de este ejercicio. Tenemos la masa de aire no saturada, a los 1142 ocurre la formación de nubes, luego precipita y luego desciende. Antes de comenzar a resolver este ejercicio, debemos conocer qué ecuaciones vamos a utilizar para resolver el problema y para qué nos sirve cada una de estas. En primer lugar, tenemos la relación de Clausius-Clapeyron, la cual nos entregará la presión del vapor y la temperatura en la cota 661 sobre el nivel del mar. Esa cota corresponde a cuando baja la nube después de que se haya producido la precipitación. La siguiente fórmula que tenemos es la de humedad relativa, que es la de acá abajo. Esta fórmula nos servirá para calcular después la temperatura en la relación de Clausius-Clapeyron. Y finalmente tenemos estas dos ecuaciones de temperatura final, que se utilizará una u otra dependiendo de si se necesita utilizar el gradiente adiabático húmedo o el seco. Ahora, pasando a la resolución del problema, debemos empezar utilizando la ecuación de Clausius-Clapeyron. Esta nos entregará la presión del vapor de aire, ya sea insaturado o saturado. De esta manera comenzamos con el cálculo, utilizando la temperatura del punto de rocío dentro de esta ecuación. De esta manera podremos calcular cuál es la presión del vapor de aire insaturado, el cual al despejar nos dará 1705,9 pascales. Luego este valor lo reemplazamos en la fórmula de humedad relativa. Para este ejercicio, nuestra humedad relativa es de 60%, lo cual lo ocupamos dentro de esta fórmula, y al despejar nos dará que el valor del vapor de agua saturado es de 2843,17 pascales. Ahora debemos volver a utilizar la fórmula de Clausius-Clapeyron. En este caso, como ya tenemos los valores de presión del vapor de agua, vamos a despejar la temperatura, la cual nos dará su valor en la cota 3172 sobre el nivel del mar, que es donde se produce la precipitación. En este caso, utilizaremos la presión de vapor de agua saturado para poder despejar la temperatura, la cual nos entregará una temperatura final de 23,19 grados Celsius, pero para efectos prácticos, toda la temperatura que calculemos la aproximaremos a su valor más cercano. En este caso es de 23 grados Celsius. Ahora debemos utilizar la fórmula de temperatura final, la cual utilizaremos como temperatura la del tramo que se calculó anteriormente. En este caso sería la de 23 grados Celsius. Luego, para el gradiente adiabático seco, vamos a utilizar el valor de menos 9,7 dividido en 1000. Este valor representa que por cada 1000 metros de altura, la temperatura desciende 9,7 grados Celsius. Luego, este valor lo vamos a multiplicar por las diferencias de cotas. Esta diferencia de cota está dada por la cota que se calculó anteriormente, la cota que se calculó la temperatura anteriormente, y la cota de la temperatura que vamos a calcular en este momento.
la cual son 661 y 3172 respectivamente. Luego, al realizar el despeje, obtenemos que la temperatura es de